siga y se sienta para hablar de sus derechos. El día se desvanece en el concreto del lugar, celdas frías y apartadas, solo siento soledad. En el patio el desespero, ansiedad y libertad, solo Dios es el consuelo, esperanza y amistad. Les doy la bienvenida a Siga y se sienta para hablar de sus derechos, un espacio de las redes y las organizaciones de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, Televisión Más Humana. Yo soy Marisol Garzón, directora de Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. Hoy estamos desde la cárcel distrital de varones y anexa de mujeres aquí en la ciudad de Bogotá. Muy agradecidos por habernos recibido. Ustedes nos siguen en las redes sociales, Siga y se sienta. En Facebook usted le da ese me gusta y en Twitter estamos como Siga y se sienta. Hoy vamos a tener ese numeral crisis carcelaria. Muy bien, pues las cárceles en Colombia están al borde del colapso. Eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué hay hacinamiento? ¿Qué pasa con los derechos de la población carcelaria? ¿Hay otras experiencias quizás mejores que ayuden a vivir en mejores condiciones dignas a la población carcelaria? Pues eso lo vamos a ver. Hoy el tema del día de hoy es la crisis carcelaria y sus propuestas. Pues comienzo con mis invitados del día de hoy. Hoy uno de ellos es el señor Nelson Enrique Barrera Morales. Nelson, bienvenido. Marisol, muchas gracias por invitarme. Y se sienta, ya está sentado, pero siga, ahora compartiremos con usted, porque él ya les va a contar quién es él. Y también está con nosotros Franklin Castañeda. Franklin, qué alegría tenerlo acá. Y nos acompaña igualmente el señor Cristo Jesús Hernández, perdónenme, le atravieso. Gracias por estar acá. Les voy a preguntar a ellos, a cada uno, para que le cuenten a ustedes quiénes son. Entonces comencemos. Nelson Enrique, ¿quién es usted? Gracias, Marisol. Soy graduante del IMPEC hace 17 años. He trabajado por varias cárceles a nivel nacional, en la zona de Boyacá, en Bogotá, en las 3 cárceles, Modelo, Picota y hoy por hoy en la reclusión de mujeres. Soy el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios del IMPEC. Soy contador público titulado y soy estudiante de Derecho del último año. Y bueno, hoy por hoy luchador social. Un hombre muy pilo, bueno, qué bueno que esté con nosotros. Franklin Castañeda, ¿quién es usted? Bueno, yo soy defensor de derechos humanos, soy actualmente el presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Es una organización que lleva ya 41 años de existencia, cumplimos este año, y que nace con el objetivo de defender a las personas que están vinculadas por motivos políticos en Colombia, pero también de defender los derechos de la población carcelaria, de los miles de internos y de internas que se encuentran tras las rejas en este país. ¿Quién es Cristo Jesús? Sí, soy sargento de prisiones de la cárcel distrital hace 20 años. Soy psicólogo con especialización en psicología jurídica y soy el presidente de la organización sindical que tiene la cárcel distrital, Sepucadis. Pues hoy hablando de crisis carcelaria y propuestas, nos vamos al Vox Populi. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina la gente en la calle? Y mire la pregunta que le hicimos. ¿Usted recuerda esa frase de la ley es para los de Ruana? ¿Por qué? Oiga lo que dijeron. Vox Populi. Personas que cometen tan poquitos delitos y le dan tantos meses a personas que, por ejemplo, han matado a una persona y no le dan nada. Siempre quienes están ocupando las cárceles en este sistema penal, pues es la gente que vive en los barrios populares. Más de uno, pues no pobre, sino, como decirlo de otra manera, bajos recursos, no tienen el mismo, no alcanzan el mismo poder. Los de corbata, pues muchos tienen poder que no tiene la gente del común. Realmente la gente que tiene dinero puede comprar la justicia. La cárcel está llena de pobres. Y siempre nos vamos a quedar aquí sujetos a que el gobierno decida o una persona decida, de magistrados o jueces, hasta cuándo nos quieren tener acá. Cuando se tiene que aplicar para gente que tiene dinero, pues se mueve sus influencias o su dinero y todos los fallos salen a favor de ellos. Los que tienen un mejor estrato social manipulan las leyes, la sociedad como se les antoja. Los pobres no pueden adquirir muchas veces a la justicia total porque la Constitución está acomodada y sirve solo para los intereses del Estado y de los que lo manejan. Si uno no tiene plata para comprarlos, no lo sacan a uno de acá. Tenemos
mucha responsabilidad en parte de eso, porque siempre vivimos eligiendo los mismos. Gente como congresistas, diputados, personas con más dinero, que no solamente tienen buenos ingresos para pagar un buen abogado, sino tienen todas las comodidades y los lujos a pesar de que estén privados de la libertad. Los que tienen dinero tienen más contactos, mejores abogados y los sacan más rápido. Los ricos los cogen y los sueltan a media hora, los están soltando. Por decir así, a las empresas gigantes le rinden pleitesía, en cambio al pueblo lo dejan solo. Cuando uno tiene antecedentes en Colombia no puede volver a aspirar a una empresa, a un trabajo que nos den la posibilidad de tener proyectos empresariales financiados, fundamentados, creados, organizados y con formación que nos dé el Estado. Pues bueno, Franklin, ¿la cárcel es para los de Ruana? ¿Cómo es ese panorama carcelario en Colombia? Es lastimoso, pero sin duda alguna la cárcel en Colombia es para los de Ruana. La cárcel en Colombia es para la población más pobre. En Colombia la mitad de la población carcelaria no ha terminado el quinto de primaria. Tenemos cerca de 120.000 personas recluidas en las cárceles administradas por el IMPEC. Estos son 138 cárceles. Cárceles en las cuales hay cupo para aproximadamente 76.000 personas. Esto nos indica que hay un 56% de hacinamiento en promedio. Es decir, donde caben 100 personas tenemos 156. Esta es la teoría, estas son las cifras. Sin embargo, lo que en realidad tenemos es que hay cárceles en el país, cerca de 29 cárceles, en las cuales tenemos un hacinamiento que es superior al 100, al 200%. Cárceles donde caben 100 personas, tenemos 200, tenemos 300 o tenemos 400 y tantas personas. Está sucediendo que en Colombia nos hemos metido en la lógica de resolver la conflictividad social a partir de la cárcel. Le estamos enviando a la cárcel una gran cantidad de problemas. Cuando escuchamos que la mitad de la población carcelaria no ha terminado el quinto de primaria, cuando escuchamos que el 75% de la población carcelaria pertenece a los estratos 1 y 2, cuando vemos que la población carcelaria en su gran mayoría está compuesta por personas que están privadas de la libertad por delitos menores, delitos como el hurto, delitos como el expendio de drogas al menudeo o delitos como el porte ilegal de armas, debemos preguntarnos a quién estamos enviando a la cárcel. Y estamos enviando a la cárcel precisamente a la población que tiene mayores necesidades. La población carcelaria en Colombia además es una población joven, en su gran mayoría son hombres entre los 18 y los 35 años, con bajos niveles de escolaridad, como ya lo he planteado, con unos niveles de pobreza bastante fuertes y en consecuencia los delitos que están cometiendo en su gran mayoría tienen que ver precisamente con esa situación de pobreza, delitos como el hurto. Lo peor del tema es que no estamos resolviendo ni los conflictos sociales ni la inseguridad a partir de la cárcel. El delito del hurto de celulares, por ejemplo, tiene a muchas personas tras las rejas. Sin embargo, las cifras de hurto de celulares no disminuyen en Colombia. El expendio de droga, el microtráfico no disminuye en Colombia y tenemos hoy más de 20.000 personas privadas de la libertad por este hecho. Aquí hay dos cosas que resaltar. Primero, muchas de esas personas en realidad son consumidores, no son personas que estén vendiendo droga. Y segundo, muchas de las personas que están vendiendo droga en realidad la policía las puede tomar privadas de la libertad hoy y a la semana son reemplazadas por otra persona que necesita empleo y que encuentra en la venta de droga una forma de cómo subsistir. En consecuencia estamos mandando miles de personas a la cárcel y no disminuimos ni los índices de inseguridad ni los índices tampoco de consumo de drogas. Con esto que quiero decir, la cárcel no nos está solucionando el problema y por el contrario estamos mandándole al IMPEC o estamos mandándole a las cárceles en general en Colombia a miles de personas que en realidad no tienen otra forma de subsistir a menos de que el Estado les brindara salud, educación y empleo. Voy hablando entonces de esta crisis carcelaria. Nelson, ¿cómo es un día de trabajo suyo? Y especialmente en esas experiencias de estas cárceles que están atestadas de gente que tiene problemas de hacinamiento. Bueno, un día no solamente mío, de cualquier funcionario del IMPEC, empieza muy temprano. La guardia se levanta, dependiendo la zona donde resida, entre 5:30 o 5 de la mañana. Nosotros entramos a laborar a las 7 de la mañana, tenemos una formación general donde se nos distribuye servicios y se nos nombran los diferentes puestos. De las 7 hasta las 12 hay una parte de la guardia que hace turnos de vigilancia en los puestos fijos y hay otra parte de la guardia que queda disponible para atender las necesidades de los internos. A las 12 del día se hace relevo de estos puestos e ingresa a un turno, o sea, el mismo turno que estaba haciendo o atendiendo las necesidades de los internos, se retira una hora antes de las 12, almuerza,
para estar disponibles a las 12 del día y relevar a los puestos fijos de garitas y demás. Recibes el turno a las 12 y vas hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde de nuevo se releva al personal con la misma guardia que bajó de mediodía y que está atendiendo las necesidades de los internos, como llevarlos a sanidad, dar la comida, sacarlos a remisiones, etc. Esa guardia se retira a las 5 de la tarde, va y come y está dispuesta para que a las 6 de la tarde, o sea 18 horas, puedan recibir de nuevo puestos fijos. Al recibir los puestos fijos hacen turno de 6 de la tarde a 12 de la noche, lo que quiere decir que la guardia que trabajó en la mañana repite en la noche y la guardia que sale a las 6 de la tarde en la noche toma sus alimentos y se dispone a estar disponible dentro del establecimiento en caso de que llegue a suceder alguna emergencia. Para las 11:40, 11:45 levantarse y estar dispuestos a recibir servicio a las 12 de la noche. Recibiendo servicios fijos, otra vez 12 de la noche, se tienen que disponer hasta el día siguiente, la hora que sea el relevo. Esto es 8 de la mañana, 9 de la mañana, dependiendo del establecimiento. A veces llegamos hasta turnos de 26 horas, estoy hablando de 10 de la mañana, 9:30. Somos los únicos empleados, los guardianes, en Colombia que trabajamos alrededor de 108 horas semanales, lo que pues obviamente no está bien desde ningún punto de vista. ¿Y por qué sucede esto, Nelson? ¿Porque no hay suficiente guardia? Sí. ¿O porque el esquema está organizado así? Definitivamente no hay la suficiente guardia y no hay el interés del gobierno en solucionar el déficit de guardia. Somos 12.800 guardianes en todos los grados para atender aproximadamente 136.000 internos que están bajo la responsabilidad del IMPEC. Si eso lo dividimos en 2 turnos, porque el servicio de vigilancia es constante, ininterrumpido, pues nos quedan 6.000 guardianes. Si a eso le quitamos las novedades, las vacaciones, las personas que se nos enferman, hay profesionales como el suscrito que ocupan cargos administrativos, pues el pie de fuerza se disminuye, quedando alrededor diariamente de entre 4.000 a 4.500 personas para atender los mismos 136.000 internos. Ha sido un clamor de la Guardia, ha sido un clamor de todas las organizaciones sindicales pedir que incorporen personal, pero no ha sido posible. ¿Y por qué no se hace? Porque definitivamente el Estado no le interesa tener el suficiente personal para mejorar al penado que tenemos dentro de las cárceles, porque no se apropian los recursos pertinentes, porque la Guardia todavía se tiene estigmatizada como que es el último eslabón de la justicia, pero el que menos debemos y al que menos debemos darle cosas, tanto en logística, me refiero a personal, como en infraestructura y otras situaciones. Cristo Jesús, ¿cómo es su experiencia y desde hace cuánto está acá? Desde hace 20 años estoy trabajando acá en la cárcel distrital. ¿En esta misma cárcel? En esta misma cárcel. 20 años. Sí, tuvimos la experiencia que la cárcel cuando yo llegué era una cárcel como las muchas que hoy tiene el IMPEC, unas cárceles viejas, obsoletas, y donde por los mismos espacios como están, que son pasillos, colocaban una persona sobre otra. Un hacinamiento impresionante también lo había en ese momento. Posteriormente, en el año 2000, el doctor Enrique Peñalosa pensó en una cárcel moderna y así fue como se construyó esta instalación. La instalación es pensada para albergar 4 personas nomás en cada celda. Así es de que del año 2000 en adelante no hemos tenido problemas de hacinamiento en esta cárcel. Tenemos toda una infraestructura que nos permite adelantar todos los programas que la Secretaría de Gobierno, a través de la directora de la cárcel, implementa para la reeducación de los privados de la libertad, y es así como tenemos una cárcel certificada, una cárcel con unas condiciones dignas y humanas para los privados de la libertad que hoy tenemos. Yo creo que hay que resaltar que la cárcel en la que estamos es una cárcel que está por fuera de la problemática carcelaria que se vive hoy. En Colombia el IMPEC tiene 138 cárceles y hay algunas cárceles municipales o distritales. Yo creo que esta cárcel de Bogotá es una especie de cárcel ejemplo. Sin embargo, hay que resaltar varias cosas. Lo primero es que es una cárcel que no está hacinada, entre otras cosas porque la dirección de la cárcel ha asumido una postura que nos parece ética y digna en el sentido de decir no entran más presos de los que tienen cupo. Pero si en este momento en las cárceles de Colombia se dijera lo mismo, como efectivamente lo está diciendo el sindicato del IMPEC, tenemos que 50.000 personas no tendrían espacio para estar en ningún centro de reclusión. O sea, el problema ahora mismo es que estamos enviando mucha más gente a la cárcel de la que en realidad tenemos capacidad de tener.
Y el problema también reside en que estamos mandando mucha gente que no ha sido condenada, gente que tiene su presunción de inocencia todavía vigente y que las estamos enviando a pagar condenas anticipadas en la cárcel, al punto que el número de personas que se encuentran hoy de más en la cárcel es ampliamente coincidente con el número de personas que no han sido condenadas. Hablamos de más o menos unas 46.000, 48.000 personas. Esto es una experiencia única, es la primera vez que yo entro a una cárcel y la experiencia ha sido muy interesante, porque también es una reflexión que uno se hace hasta dónde estamos nosotros pensando en todas estas personas, tanto en las personas que están cuidando a quienes tuvieron que, por alguna desgracia, llegar acá, o las personas que tienen que estar aquí, como nos lo está diciendo Franklin, porque no se les ha resuelto su situación. Continuamos entonces en Siga y se sienta. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Y continuamos aquí en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Hoy transmitiendo desde la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres desde la ciudad de Bogotá. Y pues hablando de la crisis carcelaria y de las propuestas que existen igualmente. Yo veo que ustedes, que son igualmente personas que trabajan con las personas que están aquí recluidas, tienen uniformes diferentes. Su merced, ¿por qué tienen un uniforme distinto? Mira, Marisol, somos diferentes en nuestro uniforme y en nuestra contratación. Yo represento al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo encargado del sistema penitenciario a nivel nacional, y mi compañero Cristo representa al Distrito Bogotá, encargado únicamente de la cárcel donde estamos grabando. Diferencias marcadas en horarios, en salarios, en formas de contratación, en uniformes, en otras situaciones jerárquicas. Cristo, ¿cuáles son esas diferencias? Sí, Marisol, efectivamente, como lo señala Nelson, el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 faculta a los departamentos y municipios para que tengan sus propias cárceles. Si en ausencia de ellos, el INPEC puede tomar los presos que les corresponden y el municipio le pagará al INPEC. Es así como la cárcel distrital no depende del INPEC, nos supervisa, nos vigila el INPEC en el cumplimiento de la norma, pero nosotros pertenecemos directamente a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde hace nada menos y nada más que 80 años que acabamos de cumplir la cárcel, 80 años la cárcel distrital. Es así como por lo que señala Nelson, que nosotros tenemos uniformes diferentes, tenemos una vinculación en carrera administrativa que la tiene más del 70% de los trabajadores que están con nosotros. Esa vinculación pues, nos da una serie de garantías y derechos, en lo cual tenemos un salario un tanto mejor del que tiene hoy el Instituto Nacional Penitenciario. Tenemos unas condiciones laborales que la Alcaldía de Bogotá, en cabeza del doctor Gustavo Petro, pues nos ha reivindicado unos derechos y estamos a espera de tener un horario más flexible de trabajo, contrario a lo que sufren los compañeros del INPEC, unas jornadas muy extensas de trabajo. ¿A qué se debe eso? ¿La participación del sindicato ha hecho? Sí, efectivamente, la administración Petro tiene en cuenta las organizaciones sindicales, nos sienta a nosotros como sindicato y hemos estado buscando condiciones de mejoras para los trabajadores. Van a incorporar un nuevo personal para crear un nuevo turno en donde ¿Ustedes qué turnos tienen, por ejemplo? En este momento tenemos un turno de 24 horas de trabajo por 24 de descanso. O sea, trabajan un día y al otro descansan.
Pero lo que decía Nelson, entonces estaremos trabajando más de 360 horas mensuales, lo que también le generaría en un eventual sobrecostos a la administración. Entonces lo que la administración quiere es que tengamos más tiempo con nuestras familias, tengamos tiempo para estudiar y van a colocarnos un horario ¿Cuántos diferente. guardias hay en el distrito? En el distrito en este momento tenemos 180 en la planta de la planta de personal, son 180 funcionarios de guardia conmigo, lo cual todos están pues, divididos en los 2 turnos. En este momento estaríamos de a 90, pero se pretende dividirlos en 3 grupos de 60 para tener mayor tiempo de descanso, mayor bienestar de los trabajadores, que es lo que la administración Petro así lo ha querido. Yo creo que sobre todo hay que resaltar unas cosas, no es que con voluntad política hay cosas que pueden funcionar mejor. Lo primero, si la administración distrital tiene mayor voluntad política para hacer que esto funcione, pues sencillamente el tema funciona diferente. Pero lo segundo que hay que resaltar es que esta es una cárcel, repito, que no está hacinada. Y siempre será mejor administrar una cárcel que no tiene condiciones de hacinamiento que una cárcel que está totalmente hacinada. No es lo mismo hacer rendir la comida de 100 personas para 150, no es lo mismo hacer rendir el servicio de salud de 100 personas para 200 personas, y no es lo mismo que 180 personas estén trabajando casi con un guardia por cada 10 personas, a que estén trabajando 9.000 personas para custodiar a 120.000 internos en las cárceles nacionales, es decir, un guardia por cada 100 presos. Sin duda alguna que hay una distancia que debe mandarnos una primera enseñanza, y es que se necesita mayor voluntad política desde el gobierno nacional, primero para reducir la población penitenciaria o carcelaria, y segundo para que las cárceles funcionen de manera sustancialmente diferente. Con esos datos que usted nos da son aterradores, o sea, son demenciales decir que un solo guardia vigila o cuida a 100 personas, ¿no? Sí, pero lastimosamente es la situación que viven las cárceles del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Actualmente se habla de la liquidación del INPE, por ejemplo. Nosotros desde las organizaciones de derechos humanos hemos sido críticos de la gestión del INPEC, hemos sido críticos de golpizas, de torturas, de maltratos a los presos, pero sobre todo reconocemos algo. Reconocemos que en el INPEC no reside la mayor parte de la culpa de la crisis carcelaria que hay actualmente, y que lo que se está lanzando es una cortina de humo. Acabar con el INPEC no va a mejorar en absoluto las condiciones penitenciarias en Colombia. Si no reducimos drásticamente el hacinamiento, si no dejamos de mandar gente a la cárcel, si dejamos de pensar de que la cárcel nos va a resolver la conflictividad social en Colombia, pues sencillamente el tema no se va a solucionar. Cristo, ¿ustedes sienten que están bien remunerados, bien atendidos desde el distrito, que su trabajo se ve también en un buen trato incluso a las personas que están recluidas? Claro que sí, el bienestar de los trabajadores siempre redunda en una muy buena prestación del servicio. La cárcel distrital debe ser un referente para el sistema carcelario colombiano. Es así como nosotros como organización sindical estamos solidarizados con la problemática que tienen nuestros compañeros del INPEC, que ellos no buscan más sino la dignificación de su trabajo, que las cárceles sean dignas y humanas acá en Colombia. Esa es la lucha que tienen los compañeros del INPEC, y nosotros manifestamos toda nuestra solidaridad, lo hemos manifestado por diferentes medios, y efectivamente nosotros somos una cárcel referente. Aquí tenemos, se podría decir que en un 0 grado de corrupción. ¿Por qué? Porque cuando un empleado está bien remunerado, él difícilmente se vende por monedas. Entonces la gente está contenta, identificada con su trabajo, tienen un proyecto de vida totalmente identificado, tienen ganas de estudiar, tienen ganas de continuar con la administración, con la misionalidad de la cárcel. Nelson, ¿por qué a nivel nacional no se dan estas condiciones? ¿No hay un sindicato que también se organice? ¿Qué ha sucedido? No, efectivamente el INPEC no tiene uno, tiene varios sindicatos, pero sí tenemos estructuras fuertes. Hoy en día estamos pidiéndole al gobierno que después de 17 años tenga una remuneración salarial con los trabajadores digna. Y para esto hemos firmado un acta con el gobierno el 28 de mayo, donde el entonces ministro de Justicia se compromete a hacer una revisión de nuestros salarios. Aquí hay una diferencia puntual con los compañeros distritales, es que ellos tienen derecho a la remuneración de trabajo suplementario, o sea, cuando ellos pasan sus 8 horas, empiezan a vengar horas extras, recargos nocturnos, dominicales. Nosotros no tenemos esa remuneración. A nosotros nos fijaron una partida que denominaron sobresueldo, que está fijada en un porcentaje del sueldo básico que no supera el 50%. Y ahí hay una gran diferencia, y eso es lo que están buscando hoy las organizaciones sindicales del INPEC bajo la protesta que el gobierno reivindique esos derechos laborales.
Muy bien, pues la píldora de derechos humanos. Hoy vamos a hablar de los derechos de la población carcelaria. Píldora de derechos humanos. Uno de los principios del derecho penitenciario es el de la intervención mínima, que consiste en que las autoridades penitenciarias no deben afectar los derechos de las y los reclusos más allá de lo que exige la sentencia. De acuerdo con ese grado de afectación, la Corte Constitucional ha establecido 3 categorías de derechos. Los derechos que se suspenden con ocasión a la sentencia, generalmente la libertad, y los derechos políticos, un segundo grupo que es el de los derechos que se limitan y restringen con ocasión al mismo encierro, como es el contacto permanente con la familia, cuyas limitaciones deben estar siempre soportadas en criterios de necesidad y en criterios de proporcionalidad. Y un último grupo que es el más extenso, que son los derechos que no pueden ser limitados ni restringidos por las autoridades, como el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Y continuamos en Siga y se sienta para hablar de sus derechos. Hoy hablando de la crisis carcelaria y sus propuestas. Desde la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres aquí en la ciudad de Bogotá. Muy agradecidos por habernos atendido. Y hoy está con nosotros su directora, Sonia Patricia Peñón. Directora, qué alegría poder saludarla y tenerla aquí entre nosotros. Cuéntenle a todos nuestros televidentes, ¿quién es usted? Bueno, otra ciudadana más preocupada por la problemática que tiene en este momento nuestra ciudad y nuestro Colombia con el tema de la crisis carcelaria. Soy abogada, llevo un año aquí con la administración, trabajando el tema de la cárcel distrital, apoyando a nuestras personas privadas de la libertad, que son los más importantes para nosotros. Anteriormente trabajaba en la Unidad Permanente de Justicia, trabajé casi 5 años también manejando una población vulnerable. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las cárceles en Colombia y concretamente la cárcel distrital? Las dificultades, yo creo que en general es una voluntad política. Nos falta mucha voluntad política y como que nos apersonemos todos de toda la problemática que hay y de los sufrimientos que estas personas padecen dentro de un establecimiento carcelario. La cárcel distrital no la podemos comparar porque es una cárcel pequeña y es una cárcel que está organizada y es una cárcel que depende de la Alcaldía de Bogotá y de la Secretaría de Gobierno. Entonces, ahorita, actualmente, se puede manejar y la podemos controlar, pues gracias a la normatividad, porque la normatividad nos dice cuál es la competencia. Entonces, la cárcel distrital está prácticamente controlada, la podemos, como digo yo, manejar por lo mismo que es pequeña. Pero ya la problemática nacional es más grande. Ya es una problemática no solo local ni territorial, sino es un problema de nación. Entonces, por lo menos Bogotá siempre han querido que el distrito le solucione los problemas de las URIs en este caso. Entonces nosotros, o esta administración, el doctor Petro siempre ha sido muy colaborador en el tema y la Secretaría de Gobierno, para ellos primero los derechos humanos, tanto así que hemos coadyuvado con mitigar el hacinamiento en las URIs. Hace poquito sacamos 365 personas que no eran competencia de la cárcel, que las teníamos desde tiempo atrás, pero que tenían penas muy altas y nosotros no tenemos aquí la infraestructura para tener condenados con delitos altísimos.
Entonces se sacó para poder recibir todas las personas de la SURI, ya los indicados. Entonces otra vez estamos trabajando con esta población nueva y también a ellos les estamos brindando toda la atención integral y todo lo que le brinda la cárcel distrital. Directora, me llamó mucho la atención cómo se llama la cárcel, Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. ¿Por qué suena es mixta, no? No, porque anteriormente era solo hombres hasta que se creó un pabellón para solo mujeres. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos en el pabellón de mujeres. ¿Ese es el único pabellón? Es el único pabellón de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Ahorita hay aproximadamente 70 mujeres. Más o menos, ¿por qué razones están ellas acá? Tenemos delitos de hurto simple, hurto calificado, lesiones personales. Son muy delitos muy pequeños. ¿Cuánto tiempo más o menos duran ellas acá? El deber ser de esta cárcel es tener máximo 6 años. Entonces, la mayoría que tenemos ahorita son sindicadas, no sabemos a ciencia cierta en cuánto va a quedar su condena, pero sí lo máximo, porque la infraestructura no da para tener una persona más de 6 años aquí. Podemos tener las mejores garantías, la mejor alimentación, los mejores proyectos que hay, pero la gente en un encierro, en 4 paredes, no es inhumano. Directora, uno siente como si esta fuera una experiencia así como salida de lo común, porque se siente uno no en estas que hay tanto hacinamiento. ¿Cómo la recibió usted? ¿Cómo lograron que se diera el que no haya hacinamiento acá? Ese control nos lo da la misma norma. La misma norma nos dice a quiénes podemos recibir y a quiénes no. Los jueces lo tienen muy claro, las estaciones, todo lo tienen muy claro, cuál es la competencia de nosotros. El artículo 17 lo dice. Entonces, creo que siempre se ha mantenido y la cárcel nunca ha tenido hacinamiento. Entonces, además que nosotros también le ponemos freno, o sea, siempre hemos ayudado a mitigar toda la problemática y últimamente la estamos haciendo con las URIs. Pero la verdad es que la competencia de nosotros está muy definida. ¿Cómo es un día de una reclusa? Un día... Hoy porque es el partido, entonces las dejamos que estén aquí en el pabellón, pero ellas se levantan a las 6:30, ellas ya están bañadas, ya están desayunando, a las 8 en punto están en talleres, hay talleres de diferentes productivos, de capacitación, y a las 11:30 también ya suena un timbre y ellas tienen que ir al almuerzo y vuelven otra vez a las 2 de la tarde, hasta las 4:30 siguen en talleres. La idea es que aquí las tenemos ocupadas. No hay tiempo para la depresión, no hay tiempo para que ellas estén haciendo otras cosas. Entonces, las personas que a veces se quedan en el pabellón, que de pronto amanecen deprimidas, entonces nosotros tratamos de traerle los profesores aquí, profesores de deportes, profesores de danzas, y los tenemos casi siempre ocupadas. Pues hoy hablando de la crisis carcelaria y las propuestas que hay para salir de ella. Ya regresamos.
Continuamos en Siga y se sienta para hablar de sus derechos, este espacio que tenemos cada semana y que usted puede acompañarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Siga y se sienta. Usted entra a Facebook y nos dice que le gusta nuestra página. Igualmente estamos en Twitter como @Siga y se sienta. Hoy tenemos un numeral, crisis carcelaria. Pues bien, Franklin, ¿cuáles son esas propuestas de la población carcelaria para salir del hacinamiento y para tener unas condiciones dignas? Lo primero que se viene proponiendo desde distintas organizaciones y movimientos, como el Movimiento Nacional Carcelario o las organizaciones defensoras de derechos humanos o las organizaciones de familiares, es que en Colombia hay que repensarse la política criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que repensarse el hecho de a quién mandamos a prisión, por qué delitos y por cuánto tiempo. En consecuencia... Yo ahí meto una cucharada, porque entonces su merced ha insistido mucho en a quién mandamos a prisión. ¿A qué se refiere? Y entonces, si no se manda a prisión, ¿qué se hace? Lo que tenemos hoy es que, si bien en Colombia hay una alta criminalidad, no toda la criminalidad es de alto impacto o produce un enorme daño. Hay una criminalidad que produce mucho malestar ciudadano, como es el hurto de celulares, yo insisto en eso, como es el hurto de pequeñas cosas, el chaqueteo que se ve en Transmilenio o en el transporte público en todo el país. Esa es una criminalidad que a todos nos molesta. Sin embargo, esa es una criminalidad que está muy ligada primero a la pobreza y segundo, estamos enviando a miles de personas por ese tipo de delitos a la cárcel. Estamos invirtiendo cerca de 16 millones de pesos anuales por una de estas personas presas y no estamos reparando a las víctimas. Porque hay una cosa muy curiosa, estoy recordando lo que a veces los noticieros le dicen a uno y dicen que lo cogieron a la persona, pero que entonces a los 24 horas la soltaron. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo se combina con lo que su merced nos está diciendo, que dice que acá está llegando mucha gente que no debería estar acá? No, lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de conductas vamos a mandar a la cárcel. Si una persona que es pobre y se ve obligada a robar, la estamos enviando a la cárcel, a que se gradúe de criminal en una cárcel donde no se resocializa, donde no hay condiciones, no hay los talleres que hay en la cárcel distrital, donde le toca convivir con miles de personas, donde el cuerpo de custodia y vigilancia no da abasto para preservarle sus derechos, pues esta persona lo que va a desarrollar dentro de la cárcel y una vez esté fuera es comportamientos criminales realmente. Entonces estamos invirtiendo recursos en graduar de criminales a personas que no son criminales, que quizás están cometiendo errores o que se han visto obligadas a cometer delitos. Es mucho más fácil inventarnos nuevas estrategias, nuevas sanciones, pensar más en la víctima, pensar en que si a usted le robaron su celular es mejor que le reparen su celular, que le devuelvan su celular y no que el Estado invierta 16 millones de pesos cada año por mantener a una persona castigada y a usted nunca le devuelvan su celular. En consecuencia, lo que quiero decir es necesitamos reducir la población carcelaria y lo primero que necesitamos definir es qué tipo de delitos deben cobijarse con penas privativas de la libertad en cárceles, porque es que no se puede pensar que un país como en Colombia, donde tenemos 77.000 personas privadas de la libertad por delitos menores y donde tenemos más de 30.000 personas víctimas de desaparición forzada y solo hay 250 personas presas por desaparición forzada. Tenemos más de 6 millones de personas desplazadas y solamente tenemos poco menos de 300 personas privadas de la libertad por desplazamiento forzado y en su gran mayoría salen a los 8 años porque están en el proceso de justicia y paz. Entonces, lo que tenemos aquí en última es que a los pobres los estamos mandando a cumplir penas bastante fuertes, los estamos mandando a graduarse de criminales en las cárceles y a los ricos, a los militares, a los parapolíticos, a los empresarios, a los contratistas corruptos los estamos mandando a cárceles de lujo a pagar menos años que un pobre que se robó una gallina o en últimas los estamos mandando a sus casas. Cuando ese tipo de medidas deberían tomarse principalmente con las personas que son pobres. La justicia funciona al revés. La justicia está funcionando al revés en Colombia y la justicia, por eso lo decía usted muy bien al empezar el programa, la justicia en Colombia es para los de Ruana y la cárcel en Colombia es para los de Ruana. Lo que necesitamos es poder en Colombia tratar que los temas de la conflictividad social propias de la pobreza merecen otro tipo de solución que no es la cárcel. Si hacemos eso, le podemos sacar 77.000 personas a la cárcel en Colombia y dejamos la cárcel para lo que tiene que ser, de momento, mientras nos inventamos otra cosa porque la cárcel es desastrosa. Franklin, está dándose el problema de hacinamiento, que ya me voy a ir con Nelson nuevamente, porque siente uno se quiere volver un negocio nuevamente y se quiere privatizar las cárceles. Por eso están con tantos problemas. Desde hace 10 años estamos aumentando penas, creando nuevos delitos y disminuyendo los beneficios de los reclusos.
se ha llegado a un momento en el cual la política que se está trazando desde el gobierno y desde el Congreso llevó a la cárcel al colapso. Y sin duda alguna hoy se está hablando de que la única forma de solucionar esto es liquidando al IMPEC, buscando una nueva guardia, construyendo nuevas cárceles y dándole las cárceles a los privados. Ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la población colombiana debería darse cuenta, en estos momentos las fuerzas militares, por información que hemos logrado obtener, está pensando en la creación de la gendarmería carcelaria. ¿Qué es eso? Eso es crear un cuerpo de custodia y vigilancia del ejército, que reemplace al IMPEC una vez el IMPEC sea liquidado. El ejército y la policía... ¿A dónde mandan al IMPEC? Se va desempleado. El ejército y la policía no están para custodiar personas, están para perseguir delincuentes. Y cuando tienen a los delincuentes en la cárcel, le dan tratamiento de delincuentes. En consecuencia los atacan. En consecuencia no los custodian, sino que les violan los derechos. Los privados administrando cárceles y los privados construyendo cárceles tienen un gran problema. Si tú y yo abrimos una panadería nos interesa vender 100 panes y al día siguiente vender 200. Si abrimos una cárcel nos interesa tener 1000 presos y al día siguiente tener 2000 presos y cada vez tener más gente privada de la libertad. Es el modelo estadounidense y Estados Unidos tiene el triste primer puesto a nivel mundial de encarcelamiento y tiene el 1% de su población privada de la libertad. Más de 2 millones de personas privadas de la libertad. ¿Será que en nuestro país queremos que nuestro presupuesto se vaya en eso? ¿Será que queremos que 400.000 o 450.000 colombianos se vayan privados de la libertad? En consecuencia, lo que está pidiendo la gente es modifiquemos política criminal, necesitamos reducir las tasas de encarcelamiento en Colombia y necesitamos una reforma carcelaria que haga el sistema carcelario mucho más humano. Nelson, ¿cuál es la propuesta del sindicato y concretamente con esta realidad que estamos evidenciando acá en Sigue y se Sienta de que los unos tienen unas condiciones más dignas y ustedes no? Bueno, varias propuestas. Lo primero, estandarizar el modelo de cárcel. La cárcel tiene que ser igual para todos, pero vas a la Picota y encuentras 5 cárceles diferentes en una misma. 5 estilos de cárcel. 5 estilos. Está la cárcel de los parapolíticos, está la cárcel de los paramilitares, está la cárcel del delincuente común. ¿Y cómo son esas 5? Son diferentes y cada una tiene un régimen especial dependiendo del poder político. Ejemplo, los señores Nule no tienen ni rozan con los internos del común. Tienen una casa fiscal que era el director de la cárcel y se la quitaron para ir a instalarlos a ellos. Eso se había logrado abolir años atrás. Y a hoy por hoy la justicia de nosotros, por obra y gracia, fue el fiscal mismo y ordenó darle la casa fiscal a los señores Nule, con todo el daño social. Entonces, lo primero que yo propongo es estandarizar los modelos de cárceles, que sea igual para todas las personas infractoras de la ley penal. Lo segundo que se propone, y que Franklin lo decía, es estructurar una política penitenciaria seria, donde definitivamente si se crea un delito, se sepa qué cantidad o qué impacto va a tener en la sociedad y cómo lo vamos a atender dentro del sistema penitenciario. Recordemos que la función del sistema penitenciario sí es represiva, pero es reconstruir o ayudar al infractor penal para recuperarlo a la sociedad. Ahí estamos fallando porque el IMPEC no tiene políticas de resocialización, ¿sí? No estamos llevando personas buenas otra vez a la sociedad, sino estamos llevando personas más pervertidas y casi que con odios frente a lo que fue su tratamiento dentro de las cárceles. Entonces una política penitenciaria es necesaria de fondo. Nelson, ¿se ha dejado sobornar el IMPEC? Total. El IMPEC ha faltado sus políticas porque el IMPEC es la olla de empleos, es la mayor entidad de clientelismo para cualquier político. Hemos pasado de conservadores a liberales, de liberales a uribistas, de uribistas a militares, de la policía al ejército y hemos marchado de todos los colores. De acuerdo a la persona que está al frente del IMPEC, así mismo se dan las concesiones. Otra fórmula para definitivamente llegar a hacinamiento cero, pues es definitivamente lo que propone hoy por hoy en un código moderno, llevar a las cárceles únicamente los condenados. Nuestro problema siguen siendo los sindicados o los indiciados. Ahí está el nivel de hacinamiento, ¿sí? Obviamente tendrá que tener unos procesos para que no todas las personas de delitos fuertes lleguen hasta que tengan una condena, ¿no? Habrá que hacer un medidor y que lleguen realmente a las cárceles las personas que tienen que llegar. Pero lo más importante es el presupuesto. ¿Qué tan importantes son las cárceles para el Estado colombiano? Vemos hoy en día la problemática y quién es el realmente afectado. Los jueces en paro, los guardianes estamos en paro, la Fiscalía está en paro, el CTI está en paro, el sistema judicial está en paro. Se va uno a las reuniones frente al gobierno y no hay
la voluntad política de asignar un presupuesto, ni para mejorar el sistema de justicia, ni para mejorar las cárceles, ni para manejar o mejorar la fiscalía, que es el ente que definitivamente lleva el proceso penal y lo pone frente a un juez y frente a una cárcel dependiendo de las pruebas que recolecte. Si no hay presupuesto para manejar las cárceles, para atender el sistema de justicia, para que los beneficios se den más rápido y no duren haciendo fila 8 o 10 meses, para que apenas se cumpla la libertad no sea una obligación del penado pedirlo, sino una obligación del Estado otorgarla. Creo que hubo gol. Una obligación del Estado otorgarla, ahí podemos hacer y decir que marcamos la diferencia frente a otros estados. Pero desafortunadamente esa falta de recursos, esa falta de interés político ha hecho que esto lleve al colapso. Y termino diciendo que la otra estrategia para llevar el hacinamiento, para mejorar las condiciones dentro de las cárceles, obviamente es el personal que laboramos en ellas. Aquí faltan más trabajadores sociales, más psicólogos, más antropólogos, más luchadores y gente que está especializada en recuperar al infractor penal desde lo social. Obviamente falta pie de fuerza, como lo mencionábamos, pero ninguna de estas profesiones abundan dentro del IMPEC, ¿no? Aquí abundan más los abogados, los togados, y digamos que profesiones muy rígidas, pero en lo social, en el trabajo social, en la antropología, en recuperar a la persona como tal, estamos distantes. Y sin embargo, pues el presupuesto se va para la guerra. Directora, su merced nos hablaba hace un rato de unos talleres. ¿De qué se tratan esos talleres? Su merced decía, acá las mujeres que allá están felices, las acabaron de oír gritando así emocionadas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, acá se siente la alegría de ellas. Los talleres hacen parte de una atención integral que se le brinda a la persona privada de la libertad. La cárcel distrital actualmente está certificada en calidad y tiene 3 procesos misionales. Uno es la atención integral, donde viene incluido talleres ocupacionales, talleres productivos, donde los que yo les decía, todo el tiempo ellos están o produciendo o están aprendiendo o siempre están ocupados. ¿Y concretamente qué producen? Ahorita está el taller de panadería, el taller de telares, de confecciones. Ahorita se lo estamos donando a la Unidad Permanente de Justicia, a la UPJ. Pero queremos volverlo productivo, ese taller lo estamos para que lo vendan. ¿Aquí también o no? No, los alimentos aquí los vende un contratista independiente, entonces él trae su propio alimento, pero ya estamos trabajando para que él sea el que nos compre. ¿Qué más hacen? ¿Panadería y qué otra? Panadería, confecciones, telares, el de marroquinería, tenemos ebanistería. ¿Y todo eso que producen en todos estos talleres, qué se hace? Ellos mismos los ayudan, la familia de ellos los ayudan a vender y nosotros también tenemos aquí un grupo que estamos mostrando esos productos fuera. ¿Cómo nos podemos solidarizar los que estamos con las empresas, las microempresas que vengan y nos apoyen y nos ayuden porque ellos, el esfuerzo lo está haciendo en la familia. Entonces hay mucha empresa que necesita mano de obra. Aquí tenemos la mano de obra, aquí tenemos el sitio, aquí tenemos el personal. Entonces aquí pueden contar con esa población que sabe y trabajan. Pues, ¿qué conclusiones podemos sacar, Franklin, hoy? No, yo creo que lo primero que debemos decir es, 1, insisto, reducimos población carcelaria. Solo si la población carcelaria está reducida a su justa proporción es posible administrar una cárcel y brindar medianamente. Reducir implica que la justicia cambie, Debe cambiarse la justicia, debemos definir quién va a cárcel y quién no. Debemos dar oportunidades de trabajo. Debemos meternos en un modelo de justicia restaurativa, donde prioricemos la reparación a la víctima y no el castigo al supuesto delincuente. Y sobre todo, también debemos reducir la detención preventiva en Colombia y dejar de pensar que la cárcel nos resuelve los problemas de inseguridad y los problemas de conflictividad social. Nelson, ¿qué conclusiones sacamos hoy? Definitivamente que al día de hoy estamos de nuevo en un estado de cosas inconstitucionales dentro de las cárceles. Las cárceles, tengo que decirlo, es una violación sistemática al derecho que tienen los infractores penales, que el único derecho que tienen limitado es su movilidad, pero que no han perdido nada más. Y hoy en día, con el nivel de hacinamiento y con los estados de las cárceles y el abandono que tenemos, es un estado de cosas inconstitucionales. Directora, ¿qué mensaje nos da ya para terminar? Definitivamente hay que reformar nuestro sistema judicial. Pero por encima de nuestro sistema judicial, que sabemos que tenemos un casi sistema acusatorio, casi porque no es total, sí necesitamos más la humanización y más la motivación, sobre todo a las personas custodios de vigilancia que son. Ellos, si bien no están privados de la libertad, están con el privado de la libertad todo el tiempo. Entonces creo que tenemos que motivarlos a ellos. Cuando ellos están motivados, también debemos motivar a las personas privadas de la libertad.
Franklin, muchas gracias. Nelson, muchas gracias. Marisol. Directora, a ustedes. Gracias a los oyentes. A todos ustedes, muchas gracias. Los quiero dejar con este joven. Este joven se llama Manuel Alejandro Garzón, en este espacio que se llama ¿Cuál es su rollo? Y él nos va a interpretar algo que se lo dedica a los detenidos y a las detenidas. Yo soy Marisol Garzón. Recuerde visitar mi página www.bancadelparque.com y nos vemos en 8 días. ¿Cuál es su rollo? Cama de cemento fría, candados y cadenas, entre barrotes y paredes se cumple la condena. Corta purga al buena gente que el encierro envenena, a la rebelde, al insurrecto, a quien sufre y se acongoja, al que discrepa y bajo tierra tras una reja se aloja. En los pasillos mineíta se está en la cuerda floja, 9 que da a 10 por el delito de ser pobre, calificado y agravado, hacinado e insalubre, condenado al no futuro desde antes de nacer. Cumplir con la condena y la miseria padecer. Políticos comunes de conciencia y los calientes podrán encerrar los cuerpos, no el espíritu y las mentes. Políticos comunes de conciencia y los calientes podrán encerrar los cuerpos, no el espíritu y las mentes. No el espíritu y las mentes. A los detenidos y detenidas, corta purga. Ajá, G. ¿Qué está pasando en las calles de Colombia? ¿Qué está pasando allá afuera con mi gente? Y tú, ¿por qué empuñas un arma? Me dices a mí que tú eres inteligente. ¿Qué está pasando? Dime qué está pasando. Dime qué está pasando, friend. Dime qué está pasando. Este es mi estilo, la calle habla, los corazones reservan mucha calma, donde la muerte pelea por las almas, también los niños caminan con un arma, van por la calle y se dice lo que pasa, de que mataron a uno en la terraza, su madre llora en la puerta de su casa, en este mundo no sabe qué se pasa, una amenaza que se vive a diario, con 9 años ya pensando ser sicario, este es mi bloque, mi vecindario, buena aventura se hacen comentarios. ¿Qué mundo es este? Lastimosamente está en la tierra. Grupos armados formaron una guerra. Ahí se viene.